Desde luego que con ellos nos va mejor, ¿cierto? Desde luego que con ellos podemos ser más eficientes, pero debemos utilizarlos y apoyarnos, no pensar que son, digamos, la solución definitiva. Y cómo digamos, esto es un tema, un proceso continuo, no es esporádico, no es ocasional, es sistemático, con una característica que nos diferencia de esa planeación tradicional, y es la agilidad. Los cambios tecnológicos, como estas máquinas tienen la capacidad de procesar tantos datos tan robustamente, ¿cierto? Entonces hablamos de la Big Data y de la minería de datos, y como ya tenemos toda esa agilidad, nosotros también tenemos que dar respuestas ágiles como ser humano. Y nuestra planeación ya no es esa planeación en la que decíamos, a decir cosas, generar polémica, pero decíamos, es que para hacer el plan tecnológico nos vamos a demorar 4 años. Es que necesitamos demorarnos 3 años o 2 años. La respuesta es ágil, la respuesta tiene que ser rápida, la respuesta tiene que ser como las necesidades. Cuando se hace la planeación estratégica, nosotros encontramos que los centros de formación ya están haciendo muchas cosas, y eso responde a un principio básico de la cibernética organizacional, y es, bueno, de la cibernética en general y de la organización, y es la mayor capacidad de respuesta es local. Si a mí me ponen calor en este dedo, yo no me tiro inmediatamente, ni siquiera me di cuenta cuál fue el proceso, no me senté, reflexioné y dije voy a hacerlo de esta manera, primero esto me está generando calor y tengo que retirar. No, la respuesta es inmediata y es local. Eso pasa con todos los sistemas. Entonces, esto es para decir, la respuesta en innovación es ágil y normalmente no parte de un centro, de un cerebro que piensa, sino una respuesta inmediata a una necesidad inmediata. La taxonomía de la innovación pública, digamos que estas son las usuales clasificaciones que se dan, procesos hacia adentro, un producto, un servicio, lo que entregamos como valor público, ¿cierto? Procesos administrativos, procesos tecnológicos, procesos estratégicos para nosotros, procesos de soporte, procesos misionales, y esos productos, esos servicios, en nuestro caso ese valor público que generamos, pues está representado en bienes, servicios o resultados tangibles para la sociedad, entregar un capital semilla o dar una formación y hacer una certificación, y resultados intangibles que tienen que ver con la cultura, con la construcción del país, con ese desarrollo social y sobre todo con algo que ha venido haciendo el SENA durante muchos años de manera hermosísima, que es lograr la movilidad social. Ustedes más que yo saben que el índice de Gini, que es el que mide la desigualdad de los países, ese índice solo se puede cambiar, dicen los teóricos, de 2 maneras. O porque yo reciba una herencia, un patrimonio, me gane una rifa, o porque yo tenga educación. El SENA ha construido, y ustedes lo dicen y nosotros lo decimos, a transformar vidas, y eso es lo más cierto que existe, lo que hemos podido ver en la práctica con amigos, con personas de la comunidad y muchos de nosotros con nosotros mismos. El SENA transforma vidas, ¿cierto? El SENA genera movilidad social, y esto es parte de ese producto o servicio intangible que es lograr el desarrollo económico y sobre todo social del país. Sigamos. Tipos de innovación pública. ¿En qué innovamos? ¿En qué podemos cambiar? En procesos. Los procesos los podemos mejorar, los podemos optimizar, podemos evitar reprocesos, ¿cierto? ¿Eso qué hace? Pues mejorar la eficiencia,
Y acá hemos venido trabajando en que se reduzca la cantidad de documentación. El director lo ha dicho, es un mensaje que nos ha enviado en miles de oportunidades, y es: si bien es importante la estandarización, si bien es importante la transparencia de la documentación, que muchas veces está asociada a esa transparencia, y es que usted cumpla un procedimiento que está documentado, pues también es cierto que estamos llenos en nuestro sistema y hemos venido reduciéndolo sustancialmente de documentos, de procesos, de procedimientos, de formatos y demás, que muchas veces nos impiden la agilidad de la que estamos hablando. En eso también estamos trabajando. Los servicios, en la creación y mejora de la atención al ciudadano y de generar ese valor público, y de cómo hacemos la formación con enfoque diferencial y cómo llegamos a todos esos territorios de la mejor manera. Entonces, cada vez lo que hacemos es cualificar más. Claro, nosotros llegamos a 1.100 municipios, pero ¿con qué calidad en cada uno de los 1.100 municipios? En eso es en lo que estamos trabajando y en eso es en lo que se profundiza, ¿cierto? En tratar de llegar de la mejor manera a esos 1.100 municipios. Organizativo, nuevos modelos de gestión. Entonces, claro, esto es justamente pasar de esa planeación tradicional, tendencial, ¿cierto? Estudio el histórico y miro cuál es la tendencia y para allá voy. No, también es pensar en el futuro, tomar las riendas, como decía anteriormente, y fijar escenarios a los que yo como institución le apuesto. ¿Cuál es ese escenario al que yo le apuesto? Y allí el SENA tiene muchos desafíos, porque no es lo mismo en lo que el SENA le puede apostar territorialmente a la inteligencia artificial en Bogotá, donde está centrado en servicios, en otras cosas, diferente a lo que puede estar concentrado y a lo que puede apoyarse la inteligencia artificial, por ejemplo, en el Amazonas. Yo voy a decir acá, ya cuando entre acá a los temas más de inteligencia artificial y de transformación digital, al doctor Juan Carlos, para que me apoye y me interrumpa cuando quiera más. Tenemos las políticas públicas, nuevos diseños, nueva articulación. Este gobierno ha tenido el desafío de venir articulando. Hoy articulamos con el gobierno nacional 68 políticas, planes, programas y proyectos del gobierno nacional que el SENA apalanca, el SENA apoya, y que en muchos casos, tengo que decirlo, que no me escuchen por allá, es el único que muestra resultados. Apoyamos también 18 COMPES, eso no lo hace ninguna entidad pública. Hoy estamos apoyando la formulación de 9 COMPES, y todo esto representa unos desafíos, y voy a anticiparles uno. En inteligencia artificial, si bien nosotros tenemos el desafío de la formación para este nuevo cambio, con el gobierno nacional tenemos el desafío de apoyar esa reconversión laboral que implica la inteligencia artificial, como lo ha propuesto la política pública adoptada por el gobierno nacional. Va a ser un momentico acá. Ya llega la compañera, levante. Sigamos. Ámbitos de la IA, automatización de tareas repetitivas. Cuando uno habla con los teóricos de la IA o los escucha o tiene algún tipo de validación de estos temas, pues se encuentra que la automatización de tareas repetitivas que supone la inteligencia artificial se viene haciendo hace 30 años, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Cada vez mejor, cada vez más rápido, cada vez con más datos, cada vez con más capacidades de procesamiento de información, ¿cierto? Empezamos con un Google que nos da unas cosas, pero ya tenemos un Google generativo que nos permite tener otras apuestas y otras mejoras. ¿Para qué? Para mejorar la toma de decisiones, la oportunidad de la toma de decisiones, y allí es donde maximiza las capacidades, para anticipar riesgos, para generar alertas, y para poder anticiparnos y poder tomar decisiones oportunas frente a los riesgos. Optimización de las comunicaciones, y acá me voy a ir nuevamente ya a mi presentación porque estoy muy torcida. Distribución eficiente de recursos, análisis de escenarios futuros,
hecho un esfuerzo, que ya les contaré más adelante, pero la idea en temas de prospectivos en el SENA no es que continuemos pensando. Hay dos formas de mirar. Uno tradicional también, como se venía pensando un poco, y esto es súper científico, tenemos que sacar estudios, nos demoramos 4 años, y eso también le servía a muchos de nuestros investigadores y apoyos para tener un documento publicado. Un poco el enfoque lo hemos cambiado diciendo, necesitamos esos instrumentos de planeación más que estudios, ¿cierto? Tenemos apoyo en herramientas tecnológicas como la IA, no necesitamos necesariamente unos software adquiridos y una cantidad de tecnología adquirida para esto. Entonces también allí estamos cambiando un poco el foco para dar esa respuesta mucho más rápida, mucho más pertinente y mucho más oportuna, porque podemos tener estudios perfectos, pero que ya al final no nos sirven. Allí hemos dado un lineamiento a los directores regionales y a los subdirectores de centros. Ustedes ya tienen una herramienta que es ese plan tecnológico o ese plan prospectivo territorial, que ya no se llama estudio prospectivo territorial, y ustedes con su priorización, con su equipo, van a determinar qué de eso se incorpora directamente al plan de acción. Ahí que estamos haciendo la conjunción, la suma, la articulación del plan tecnológico, del plan prospectivo territorial con la planeación operativa. Es decir, de eso priorizo y digo que empiezo a hacer este año. Y eso es porque aquí en esos planes tenemos unos escenarios a los que apostamos, de acuerdo con una visión territorial y de acuerdo con una visión de centro de formación. Y desde luego amparados en las tendencias tecnológicas y en los direccionadores de desarrollo. Integración y fuentes de información. Esto es una discusión de los datos y acá uno dice, bueno, ¿qué era lo que estaba pasando con los datos? Pues datos teníamos y tenemos hace mucho tiempo, ¿cierto? Ahora la capacidad de las máquinas es procesar mucho más rápido, mucha más cantidad de datos, ¿cierto? Con diferentes algoritmos que nos permiten llegar a otro tipo de conclusiones que hasta ahora no veníamos llegando. Entonces, esa integración de datos para generar conocimiento, para poder apoyar la toma de decisiones, eso es lo que es la gran apuesta. Incremento de la calidad del producto y del servicio, mejora, digamos, en todas las condiciones que consideremos de calidad. ¿Cuáles son los atributos de calidad que el SENA tiene establecidos en su estatuto de la formación y en su decreto 249 y en toda su normatividad? Pertinencia, flexibilidad, cobertura, ¿cierto? Tenemos como 5 atributos, ahorita me escapan unos, pero tenemos como 5 atributos que están ahí en nuestra norma. Y uno, diría yo, que los conjuga todos, es la pertinencia, la calidad, la cobertura, que lleguemos con oportunidad a los territorios y de manera pertinente. Aprendizaje continuo, y esto es donde se une la innovación pública con esa inteligencia organizacional. La inteligencia organizacional tiene que ir más allá del trabajo en equipo, tiene que llegar al trabajo colaborativo, a que yo me dé cuenta que si trabajo articulado con mis compañeros logro más que si lo hago solito e individual. Eso aplica para personas, para procesos, para grupos de trabajo, para direcciones, para cualquier estructura o proceso, ¿cierto? Entonces, yo debo valorar a los demás para lograr un mejor y mayor trabajo. Y la adaptación personalizada. Acá hay un tema y es, bueno, sí, tenemos que innovar sin perder el alcance de control. No he entendido el control como eso, digamos, como se decía en la planeación antigua, que es una supervisión, una inspección, un tema coercitivo, sino sin perder el control, sin saber qué es lo que estoy haciendo ni para dónde voy,
sin perder el timón. Y bueno, eso no es enfocarnos del propósito institucional. Estos son los pilares de la Política Nacional de Inteligencia Artificial. El COMPES que se adoptó este año tiene un eje de ética y gobernanza y pues esto es el eje, la base y el fundamento. Digamos, hoy la preocupación mundial es cómo regular la inteligencia artificial, ¿cierto? La preocupación del país también tiene que ser, y la preocupación del SENA también es lograr una regulación adecuada del uso de la inteligencia artificial. Y no solo para usarla bien y mejor cada vez, sino para proteger la propiedad intelectual, para proteger los desarrollos tecnológicos y para proteger en algunos casos las ventajas competitivas de los países, de los procesos, de las políticas, de las personas. Un segundo eje, pues centrado en los datos y en la infraestructura tecnológica, ¿cierto? Ya no es solamente depuración de los datos, calidad de los datos, razonabilidad de los datos, confiabilidad de los datos, sino pues tiene que ver mucho con el procesamiento y la capacidad de procesamiento, los costes de ese procesamiento, los costes ambientales y los costes financieros de ese procesamiento de información. Desde luego, la investigación, el desarrollo, la innovación son un eje de la inteligencia artificial. Los países y los mayores desarrollos pues tienen unas gigantes inversiones en esta materia. Y desde luego las capacidades, la política y el talento digital. Y ahí pues nosotros tenemos un gran compromiso, como les decía, en este COMPES tenemos una acción como SENA clara, que es formar en estos temas, pero también tenemos un desafío que es apoyar la política de reconversión laboral del Ministerio. Acá que nos han planteado y qué es lo que está planteado en todos los organismos internacionales y demás, es: si tuvimos una gran revolución industrial en la que pasamos a las máquinas y dejamos un trabajo operativo, acá va a haber un gran reemplazo del trabajo intelectual. Entonces ese es el gran desafío de la inteligencia artificial y de los cambios del modelo, sin desconocer que sigue siendo nuestra creatividad, sigue siendo, las máquinas no van a hacer nada diferente de los datos que le metamos. Entonces, hoy que nos está dando la inteligencia artificial, información de blogs, información que ya no tiene derechos de autor, digamos que ya puede ser pública porque ya no tienen esos derechos de autor, pero esa información que están produciendo los investigadores y que tiene aún derechos de autor, esa no está en esos buscadores, esa no está en ChatGPT. Entonces tiene mucha información, tiene acumulado y la puede procesar muy rápido, pero la gran diferencia la hacemos los humanos con nuestra creatividad, con nuestra capacidad de generar conocimiento nuevo, no a partir de. Riesgos y efectos no deseados, desde luego, y el uso y la adopción de la inteligencia artificial, que va a ser, y esto tenemos que tenerlo claro, diferencial en los territorios, diferencial en los sectores, ¿cierto? No son los mismos los desarrollos en inteligencia artificial y en automatización en temas aeroespaciales que en agricultura o que en temas administrativos, financieros, banca y bolsa. Entonces, esos desafíos no pueden ser tan normalizados y estandarizados. Esos desafíos son diferenciales.
Bueno, acá está la estructura de la política, gobernanza y ética, ya lo decíamos, investigación, mitigación de riesgos, infraestructura, talento humano, adopción. No voy a profundizar más en ellos, ya los veníamos contando en la diapositiva, con apoyo en la diapositiva anterior. Integración estratégica, y acá es un poco, ahí sí vamos cómo es la inteligencia organizacional, ¿cierto? Cómo es esa planeación que pasa de lo tradicional a lo que nos demanda actualmente la sociedad, de la fragmentación, de pronto de una planeación desarticulada en la que nuestro plan estratégico no se hablaba con nuestro plan de acción, o nuestro planes prospectivos nunca se hablaron con nuestro plan de acción. Esos temas, la información dispersa, tenemos, y es una realidad en el país, en el SENA, tenemos información dispersa, no articulada, procesos aislados, procesos que su nombre indica es una integración, pero al final terminamos siempre haciendo como ranchito aparte, lo llamo yo coloquialmente, ¿cierto? Y un control limitado, digamos, no tener alcance de control siempre va a ser una dificultad. Ya decíamos las características de este nuevo control, que no sea un control centrado en la inspección, vigilancia tan coercitivo, sino un control que busque saber qué estoy haciendo y poder oportunamente redireccionar el timón si es necesario. A la integración entonces necesitamos sistemas complejos, articulados, datos centralizados, pero con acceso a todo el mundo, gestión coordinada, articulada, colaborativa y desde luego una visión de largo plazo que nos permita tomar las riendas y construir el futuro decididamente, no esperar que nos lleguen las cosas e ir adaptándonos. Cuando Darwin, que es la última diapositiva, hablaba de adaptación, él hablaba de una adaptación que fue de miles de millones de años. Hoy estamos hablando de una adaptación o una respuesta ágil a estas demandas de la sociedad. Digamos. Entonces ahora, con todos esos desafíos que hemos estado haciendo desde la Dirección de Planeación, pero desde luego el apoyo de la Oficina de Sistemas y de muchos colaboradores en toda la entidad, pero algo que nos orgullece muchísimo es que es sobre todo con nuestros aprendices. Es el sistema de integración de planeación, integrador de planeación institucional, CIPI, que esperamos sea nuestra columna vertebral de la planeación, un sistema que integra información, gestión y control para garantizar que cada acción esté alineada con esos objetivos de largo plazo, de mediano plazo, de corto plazo, y que nos permita siempre mantenernos en nuestro propósito y en nuestra misión, que es contribuir a ese desarrollo social y económico del país. Transforma la gestión institucional mediante integración de 4 pilares fundamentales que trabajan para asegurar eficiencia, transparencia. Siempre hemos dicho, los datos expuestos y seguramente en muchos casos exponer los datos nos generan retroalimentaciones, a veces no tan bonitas, pero es eso lo que genera transparencia y alineación estratégica en todas las acciones del SENA. Sigamos. Nuestro sistema integra, hemos puesto acá previos, pero yo diría más es toda esa planeación. Nosotros hemos dicho el SENA planea a largo plazo, que no es tan largo plazo en estas materias, a 10 años con los planes prospectivos territoriales y tecnológicos, a mediano plazo con los planes estratégicos institucionales que lo que hacen es alinearse a las políticas del Plan Nacional de Desarrollo, que es finalmente el que pone los recursos y direcciona para dónde van estos temas,
y al plan de acción. Entonces aquí tenemos como toda esa planeación, tenemos un sistema que está todavía en construcción y esa es una de las demandas de la planeación de hoy, y es que estos sistemas sean ágiles, sean escalables, es decir, no vamos a esperar a que esté todo el sistema para empezar, ¿cierto? Sino que sean escalables, graduables, y en eso la mentalidad joven de nuestros aprendices nos ha ayudado un montón. El Sistema de Información Estadística Institucional del SENA, que es una apuesta, que es una de esas primeras apuestas que pudo nuestra directora presentar al Comité de Competitividad y que nos va a permitir tener esa alineación de datos, esa integración de datos y ese cumplimiento de las normas técnicas colombianas en estadística. El Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol, nuestro SIGA, es decir, integrado todo esto con nuestros procesos en nuestra gran apuesta que es Dayana. Por ahí, vamos más en detalle. Esto, para contarles cómo vaya, pues, la tengo en blanco y negro, entonces no veo bien. Entonces, ¿qué estamos integrando? Plan de acción fue la primera fase que ustedes ya tuvieron mucho, seguramente la oportunidad de ver en acción. El año pasado se hizo el seguimiento del plan de acción, ya lo iniciamos en Dayana. Este año ya se está haciendo la formulación del plan de acción en Dayana. Este año ya iniciamos el seguimiento del plan estratégico institucional en Dayana. Para el primer semestre del 2026 la apuesta es que tengamos la formulación del siguiente plan estratégico institucional en Dayana. Estamos trabajando este año en la consolidación de nuestra gran batería de indicadores, que también estamos acortándola, ¿cierto? Y un gestor de planes el año entrante. Un gestor de planes, por obligación normativa, nosotros tenemos algo así como 12 planes adicionales, pero la idea es también lograr integrar acá ese seguimiento a esas políticas públicas de las que les hablaba, más o menos 68, con más de 100 indicadores en estos gestores de planes. Eso es lo que hemos venido haciendo. En materia de proyectos, el 2025 se ha hecho, digamos, la actualización del banco de proyectos, pero en Dayana, formulación de proyectos institucionales, y en el 2026 esperamos hacer allí ya el seguimiento de evaluación, integración de aplicaciones para la evaluación de proyectos. En temas presupuestales, en el 2024 ya se hizo allí la programación presupuestal en Dayana. En el 2025 se está montando toda la apertura presupuestal. En el 2026 se espera que en ese primer trimestre, porque el anteproyecto se presenta a mediados de marzo-abril, ¿cierto?, se pueda hacer ya el anteproyecto de presupuesto en Dayana, y que se pueda hacer, se está trabajando este año en el cálculo del presupuesto de instructores, y en el 2026 que ya se pueda hacer allí ese cálculo de presupuesto de instructores, la modificación presupuestales nacionales y el seguimiento presupuestal a esos proyectos que manejamos con el TNP. En temas de procesos, la idea es toda nuestra plataforma compromiso, pasarla a Dayana. Por ahora, para el 2026 lo que se ha hecho en materia de procesos es el registro único ambiental, pero el 2026 la apuesta es que todo compromiso pase a Dayana con las mejoras en las que se ha venido trabajando. Y pues esto tiene un tema de formularios, necesidades de presupuesto, aprobaciones de módulos, autonomía de la visualización de formularios y aprobaciones. Y aquí yo, digamos, quiero resaltar la labor de la Oficina de Sistemas y de la fábrica, de las fábricas de software, que
que con los aprendices, 20 y algo de aprendices, nos han apoyado en este proceso, que no nos hemos cansado. El director, la directora les han expresado su gratitud, porque han entendido la necesidad de agilidad, porque han entendido la necesidad de gradualidad y de un continuo mejoramiento, y la necesidad de autonomía. Una palabra clave es autonomía de los sistemas de información. Entonces, ese proceso de que no, hay que hacerle un cambio y eso es dificilísimo y toca costearlo y se demora 10 años, eso no nos ha pasado. Lo digo porque personalmente tengo a cargo el seguimiento del plan estratégico institucional y la respuesta ha sido absolutamente ágil y genial, debería decirlo yo. Entonces, muchas gracias nuevamente, jefe de la oficina.